Hola a todos, bienvenidos. Os doy las gracias por poder contar con vuestra presencia virtual. Antes, también me gustaría agradecer a todo el equipo que organiza Talentia Summit 2020 por hacernos un hueco para compartir con todos vosotros nuevas ideas de innovación y transformación digital, en este caso asociadas al mundo de recursos humanos. Mi nombre es Carolina González, soy directora de Recursos Humanos de Kental Technologies. Y bueno, os hago también una breve introducción sobre nuestra empresa. Kental se dedica a los servicios y soluciones tecnológicas y cuenta con un equipo humano de 500 personas. Yo concretamente llevo trabajando en esta familia pues algo más de 14 años, lo cual me ha permitido ver cómo ha evolucionado el mundo de la transformación digital en la organización, pero sobre todo me ha permitido ver más concretamente el desarrollo de los procesos de automatización dentro de la parte más estructural de las organizaciones. Antes de meternos de lleno con los procesos de automatización y su aplicación en los departamentos de recursos humanos, creo que sí que es interesante analizar el contexto en el que nos encontramos en cuanto a transformación digital, qué es y lo que significa. Bien, la transformación digital no es más que la unificación de la tecnología digital dentro de todas las áreas de una empresa. Lo que se busca con estos cambios es optimizar la forma de trabajo de una organización y de sus departamentos y sobre todo de las personas que lo integran. Evidentemente, y creo que esto es muy importante señalarlo, en el proceso de transformación digital de una empresa no basta solamente con usar una nueva tecnología y ya está. Hay que ser proactivos en ese sentido y tener claro que habremos de concienciar y de formar a nuestros equipos humanos para que ellos también puedan sacar el máximo rendimiento a las nuevas herramientas en su trabajo y en su día a día. En Kental siempre hemos tenido claro que hay 4 factores a los que afecta la transformación digital en una empresa. Por un lado, transforma la cultura organizacional, es decir, que hay que establecer en la organización unos objetivos claros dirigidos a un modelo de innovación y de eficiencia que inevitablemente implicará un trabajo de cambio de mentalidad en la empresa. Y una vez tengamos claro ese objetivo, somos conscientes de que todo parte de las personas. Es importante saber transmitir e identificar a aquellas personas capaces de entender las ventajas de las nuevas soluciones y de los procesos. Y yo creo que para mí este es el factor más importante y el factor clave para la implementación de nuevas herramientas y tecnologías. A continuación, el liderazgo yo creo que también se hace imprescindible. En ese saber transmitir del que hablábamos antes, se hace necesario que los líderes de la empresa y de los equipos crean profundamente en estos cambios estratégicos y que así lo transmitan, sobre todo para poder comunicarlo correctamente a sus equipos. Por último, el entorno. El entorno es importante porque hay que crear entornos que anulen barreras de distancia y barreras de comunicación. Ahora, en este momento actual, es el claro ejemplo. Todos estamos viendo cómo se ha acelerado este proceso de transformación digital en las comunicaciones y en los entornos colaborativos, por ejemplo, pues con las herramientas de comunicación instantánea, con los sistemas de videoconferencia como alternativa a las reuniones presenciales. Y todo este impacto y cambios, que deben ser progresivos pero constantes, llevan también intrínseco una serie de beneficios claros en cuanto a la satisfacción de las personas, a las que ayuda a ser más productivas y a tener una operativa, desde luego, mucho más eficiente, en cuanto a la mejora de la experiencia con nuestros clientes, porque, por ejemplo, si implementamos RPA y digitalizamos algunos procesos, la relación personal con los clientes también se vuelve más dinámica y más fácil. También nos ayuda en la toma de decisiones, porque si somos capaces de evaluar los procesos y analizar los resultados, nos será mucho más fácil también anticiparnos a la toma de decisiones, que a su vez además nos permitirá aumentar la productividad, y en esa misma anticipación también se nos abre camino para plantear nuevas habilidades que nos proporcionan nuevas oportunidades de negocio. Si nos centramos ya en qué es RPA y por qué todos los departamentos de recursos humanos tienen que conocerlo, lo primero que tenemos que saber es a qué se refiere. RPA son las siglas de Robotic Process Automation, automatización robótica de procesos, o para decirlo de una manera más simple, se trata de transformar tareas lentas y que pueden ser mecánicas en tareas que son más ágiles y que pueden ser realizadas por nuevas herramientas. En este tipo de software de RPA, aunque ha ganado popularidad muy rápidamente, en nuestro país todavía sigue siendo un gran desconocido y además genera cierto miedo por esa falsa creencia de que este tipo de softwares
únicamente se utilizan para sustituir a las personas y abaratar costes. Bueno, pues para nosotros nada más lejos de esa realidad, porque en Kental, más concretamente en esta área de recursos humanos, creemos firmemente que todos los departamentos deberían conocer esta tecnología. A nosotros nos ha permitido, entre otras cosas, cumplir con una de las políticas y normas de trabajo que tenemos, y es que todos y cada uno de nuestros clientes, que en este caso serían las personas que formamos parte de la empresa, recibamos un trato y una atención lo más rápida y lo más personalizada posible. Es decir, lo que nos importan son las personas y trabajamos para mantener la calidad en la relación con las mismas. En este sentido, la implementación de este tipo de procesos yo creo que es un aliado para desocupar nuestro tiempo de tareas manuales, como decíamos antes, y tareas que pueden llegar a ser muy tediosas y dedicarlo verdaderamente a trabajos más valiosos que pueden ayudar a mejorar mucho nuestra productividad y a cumplir con los acuerdos de nivel de servicio que podamos tener. A fin de cuentas, lo que queremos transmitir es que puede dar como resultado un aliado de negocio muy, muy competitivo, porque precisamente, como decíamos, destacan beneficios como la reducción en el tiempo de ejecución de tareas, en el incremento de la productividad, en una mayor agilidad, de una flexibilidad operativa, en la reducción de errores. Y en este, si lo queremos llamar Business 4.0, hay otras tecnologías usadas para estos fines que quizás nos suenan un poco más, entre las cuales podemos encontrar pues el Big Data, la inteligencia artificial, el famoso Machine Learning. Bueno, todas ellas propician que la intervención humana cada vez sea menor y se desplacen a tareas que una máquina puede ejecutar de manera sistemática. Por lo tanto, y en este caso también desde el punto de vista de la selección de las personas y de nuestros planes de desarrollo de carrera personales, todas estas novedades implican adquirir un talento especialmente cualificado y con una proyección laboral futura muy prometedora y que es muy interesante a tener en cuenta de cara a la búsqueda profesional y a la búsqueda laboral. Si nos centramos en ver cómo afecta la automatización robótica de procesos a los recursos humanos, podemos ver que hay miles de tareas que son susceptibles de automatizarse y donde pueden aplicarse RPA. Hay un estudio realizado por Future for Work Institute y Meta 4, titulado La robotización de procesos de recursos humanos en las empresas españolas, que revela que el 46% de las compañías consultadas desconoce por completo qué es RPA. El desconocimiento, como podéis ver, en general todavía es muy alto y de las que lo conocen, tan solo el 2,6% cuenta con un sistema de este tipo implantado en su empresa y principalmente lo hacen en la administración de personal, en la gestión de nóminas, en recruitment y selección y, bueno, en formación y desarrollo. Precisamente por el desconocimiento que os comentaba anteriormente y que durante el proceso de implementación en Kental nos hemos dado cuenta y hemos observado, hay dos o tres, diría yo, principales obstáculos para la acogida, o más bien para la buena acogida de estas tecnologías. En primer lugar, el desconocimiento de sus beneficios, que comentábamos antes, pero en segundo y tercer lugar, es verdad que se cree que puede generar una posible destrucción de empleo que conlleva o también una vulneración del marco legal. En fin, estos son miedos con los que tendremos que luchar y que tendremos que superar. Volviendo a ver los procesos que se pueden automatizar, vemos que se puede evaluar la relevancia de las candidaturas, por ejemplo, clasificar el tipo de peticiones que llegan a los distintos departamentos, la gestión de nóminas, de permisos, en fin, resolución de dudas que puedan tener las personas de la empresa. También es muy interesante cómo se automatizan procesos dentro de los departamentos de formación, incluso dar de baja en los sistemas a las pequeñas personas que dejan de pertenecer a la organización. Es decir, que en todo el ciclo que tiene una persona desde que entra en la organización hasta que sale, hay millones de tareas que pueden ser automatizadas y que pueden realizarse en cuestión de segundos. Llegados a este punto, me gustaría compartir con vosotros este diagrama de flujo del proceso de incorporar a un nuevo compañero, en el que podemos ver desde el proceso número 1, en esa recepción de documentos del trabajador, los documentos que nos envía por mail, hasta dar de alta al usuario en el ERP de nuestro sistema.
Esto funciona de la siguiente manera. El departamento de selección nos envía unos documentos que previamente nosotros hemos definido que son necesarios para su alta en la empresa, como pueden ser pues, el DNI, el documento de afiliación a la Seguridad Social, currículum. Y este sistema detecta que esos son los documentos necesarios y que no falta ninguno. En caso de que faltara alguno de los documentos, se vuelve automáticamente a enviar un mail al departamento de selección y se le pide que complemente toda la información necesaria. Una vez se recibe toda la información, todo este almacenaje de datos se pasa a un Excel y este proceso automatizado recoge todos esos datos para confeccionar el contrato laboral. Es decir, descarga automáticamente los modelos de contrato que nos puede proporcionar el Servicio Público de Empleo e incluso puede llegar a confeccionar las cláusulas adicionales del contrato que le queramos hacer a la persona. Una vez tenemos este proceso cerrado, se envía automáticamente también un correo electrónico al trabajador donde se le avisa de que esa documentación ya está preparada y de que se puede proceder a su firma y se abre lo que nosotros llamamos un subproceso, que es la inclusión de ese usuario, digamos, en el sistema de intranet de la empresa. Se le crea su contraseña, su usuario, se le da de alta, se avisa a sus responsables de que esta persona ya está incorporada en la empresa y finalmente se da de alta otros datos complementarios en nuestro sistema para abrir su expediente, como pueden ser pues, los datos económicos, grupo de cotización, categoría laboral y demás. Como veis, es un proceso que aparentemente parece sencillo si es automatizado, pero que a las personas del departamento laboral o del área laboral les resultaba muy tedioso y le daba mucho trabajo y ahora mismo lo pueden dedicar a otras tareas que para ellos son de más valor. Por último, me gustaría, bueno, y aunque durante toda la presentación hemos dado algunas claves sobre ello, me gustaría reafirmar los pilares que tiene RPA. Hay cosas muy concretas y es que son procesos más eficientes, más fiables y más rápidos. Es decir, que se incremente la velocidad, pero al mismo tiempo que se disminuyan los errores. Os aseguro que todo el que haya trabajado en un departamento de administración sabe que esto influye y es muy importante en la tranquilidad de los usuarios. Por otro lado, también tenemos la integración de la información de sistemas, no solo del que se beneficia de los procesos en sí, sino de las personas que forman parte de la organización, porque también mejora su experiencia laboral y perciben que la compañía para la que trabajan es menos burocrática y mucho más moderna y mucho más ágil. También nos permite extraer datos consolidados de cara a la toma de decisiones. Es decir, un proyecto de robotización llevado a cabo mediante RPA puede evidenciar carencias existentes en procesos que ya teníamos más sistemáticos y nos ayuda a ponerles remedio. Y por último, y para mí, como no podía ser de otra manera, uno de los beneficios más interesantes en el posicionamiento estratégico del área de recursos humanos, porque la automatización de todas esas tareas más repetitivas y de menor valor añadido puede contribuir a que la función de recursos humanos se libere de esa tradicional imagen administrativa y burocrática y logre posicionarse como un socio estratégico de negocio. Además, también puede aumentar su credibilidad si incluye como parte de sus objetivos y responsabilidades la transformación digital de la organización. Bueno, espero que esta ponencia os haya resultado interesante y que os haya aportado nuevos datos e información sobre la transformación digital en general y en concreto sobre la aplicación a los recursos humanos. Y una vez más, quiero agradeceros a todos los que habéis conectado y habéis estado escuchando. Me imagino que desde el equipo organizativo os pasarán mail y contacto para que, bueno, si más adelante os surgen dudas o preguntas, pues podáis contactar con nosotros. Muchas gracias.